Si observamos, gran parte de nuestro entorno está formado por figuras geométricas, entre ellas los polígonos. En particular, estudiaremos uno de ellos denominado triángulo, el cual encuentras en estructuras de puentes, casas, edificios, muebles, tendidos eléctricos, parques recreativos, en la naturaleza, etc. Podemos preguntarnos entonces, ¿por qué el triángulo lo encontramos en casi todas partes? Con nuestro estudio podremos responder a esta pregunta. Un triángulo es la región cerrada del plano delimitada por tres segmentos que se unen 2 a 2 por sus extremos denominados vértices. O bien, dados tres puntos A, B y C, que son no colineales en el plano, se forman los segmentos A, B y C, determinados por la unión de los puntos CB, AC, BA respectivamente. Además, si observamos más a detalle, encontraremos que por cada vértice donde se intersectan los segmentos 2 a 2 se forman ángulos, los cuales denominamos ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ahora, para responder a la pregunta, ¿por qué el triángulo lo encontramos en casi todas partes? Resulta que el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. Al aplicar una fuerza de compresión sobre cualquiera de los vértices de un triángulo, formado por tres vigas, automáticamente las dos vigas que parten de dicho vértice quedan sometidas a fuerzas de compresión, mientras que la tercera quedará sometida a un esfuerzo de tracción. Cualquier otra forma geométrica que adopten los elementos de una estructura no será rígida o estable hasta que no se triangule. Por eso observemos que muchos elementos de infraestructura trazan triángulos y si son otros polígonos, estos se triangulan. Para construir un triángulo, no solo basta con tener los elementos antes mencionados, se deben cumplir ciertas propiedades. Una de ellas es que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo sea de 180 grados. Para mostrar esta propiedad, tomemos una hoja de papel y construyamos un triángulo cualquiera. Luego se colorea los tres ángulos y con la regla tracemos segmentos que pasen por los segmentos A, B y C. Luego dobla los triángulos de la manera siguiente. Así observaremos que al unir los tres ángulos formamos un ángulo llano, es decir, de 180 grados. Otra de las propiedades que debe cumplir es la desigualdad triangular. En todo triángulo, la longitud de uno de los lados está comprendida entre la suma y la diferencia de las longitudes de los otros dos lados. Para comprobar, observa que tenemos los siguientes palillos de medidas: A, que es igual a 7 centímetros, B, que es igual a 5 centímetros, y C, que es igual a 10 centímetros. Entonces, A es mayor que 10 menos 5 y A es menor que 10 más 5. Por lo tanto, se puede construir el triángulo. En el caso de no cumplirse estas dos propiedades, los triángulos no se pueden construir aunque tengamos los elementos de vértice, ángulo y lado. Los triángulos también se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, tenemos triángulos equiláteros que tienen sus tres lados iguales. Si observamos la señal de tráfico de "ceda el paso", tiene una forma triangular que se utiliza en intersecciones o zonas de conflicto en la infraestructura de transporte e indica al conductor la obligación de ceder el paso. Los lados de este triángulo son iguales. Algunas estructuras rígidas están formadas por un conjunto de barras interconectadas y entrecruzadas, unidas por medio de nudos llamados celosía Warren, articulados o rígidos, formando triángulos que pueden ser isósceles, es decir, dos de sus lados son iguales. En construcciones de edificios se utilizan grúas destinadas a elevar y distribuir la carga mediante un gancho suspendido de un cable, desplazándose por un carro a lo largo de una pluma.
forman entre la pluma y los ganchos un triángulo donde todos sus lados son diferentes. Según sus ángulos tenemos triángulos acutángulos con todos sus ángulos agudos, es decir, los ángulos son menores de 90 grados. Si observamos en los parques, se encuentran juegos recreativos como el sube y baja. Este tiene un triángulo de soporte que tiene la característica de ser acutángulo, donde todos sus ángulos son menores de 90 grados. Los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Los soportes de las gradas de esta cancha de básquetbol tienen un ángulo de 90 grados. Los portones de algunas residencias tienen triángulos de este tipo. Los triángulos obtusángulos tienen un ángulo mayor a 90 grados, es decir, obtuso. Las crucetas de apoyo del tendido eléctrico tienen un ángulo mayor de 90 grados. Los triángulos rectángulos cumplen con la propiedad conocida como teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta propiedad ya era conocida desde la antigüedad por egipcios y babilonios. La civilización egipcia sufría periódicamente las inundaciones del río Nilo. Estas borraban los lindes de separación de las tierras, y era preciso construir ángulos rectos para dibujarlas. 2500 años antes de Cristo, lograron trazar perpendiculares con segmentos que forman un ángulo recto. Entre los escritos de los babilonios encontramos la tablilla de Plimpton. Esta data entre los años de 1900 y 1600 a.C. La tablilla demuestra que los babilonios conocían las ternas pitagóricas unos 1500 años antes de que el mismo Pitágoras naciera. El texto es una colección de tripletas pitagóricas donde faltan los valores de uno de los catetos. El perímetro de un triángulo es el contorno de la figura. En este caso sería la suma de las longitudes de los lados del triángulo. Es decir, el perímetro es igual a la suma de A más B más C. El modelo matemático para encontrar el área se define como base por altura entre 2, aclarando que la base puede ser cualquiera de los lados del triángulo. Como observamos, los triángulos se clasifican como acutángulo, rectángulo y obtusángulo. En cada una de estas clasificaciones, es sencillo obtener la medida de su perímetro conociendo la medida de sus lados. En el caso del área, sin embargo, no basta con conocer la medida de sus lados, pues debemos conocer también la altura, donde la altura es la menor distancia entre un vértice y el lado opuesto o su prolongación, por lo que todo triángulo tiene 3 alturas. Pero ¿cómo se calcula el área de un triángulo si ésta es entera? Te mostramos una forma sencilla, sin utilizar la altura, de cómo medir áreas de triángulos cuando no son rectángulos y sus áreas son enteras. Utilizaremos cuadrículas. Cada cuadrado es equivalente a 1 centímetro cuadrado. Entonces, observarás que el área corresponde a 4 centímetros cuadrados. En ambas modificaciones, las figuras permiten observar fácilmente la medida de la superficie. En el papiro de Rin, escrito de los egipcios, encontramos cuál es el área de un triángulo de altura 10 het y de base 4 het. El escriba lo resuelve así. Toma la mitad de 4 para formar un rectángulo, multiplica 10 veces 2 y el resultado, 20, es el área buscada. Esta es la forma en que resolvemos actualmente el área de un triángulo. Algunas estructuras moleculares tienen formas geométricas. Veamos cómo se involucra el triángulo en estas estructuras químicas. La molécula del metano está formada por 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono. Cada hidrógeno ocupa una posición determinada al formar la estructura molecular representando los vértices del tetraedro regular, que es un polígono con 4 lados
formados por triángulos equiláteros idénticos. Cada hidrógeno se encuentra en los vértices del tetraedro, esto es, por la distancia máxima posible que pueden ocupar debido a las fuerzas de repulsión de los electrones que la constituyen. Ahora, manipulemos estos palillos con la formación de triángulos. Este triángulo equilátero está formado por 9 palillos. Cambiemos la posición de 5 de ellos de manera que obtengamos 5 triángulos equiláteros. En la estrella de 6 puntos, construida con 18 palillos, se observan 6 triángulos pequeños y 2 triángulos grandes. ¿Cómo obtenemos 4 triángulos pequeños y 2 triángulos grandes moviendo solo 2 palillos? Como habremos notado, el triángulo es un recurso muy interesante y en el cual su campo de estudio es más extenso. Sin embargo, este video te muestra elementos esenciales para estudios posteriores.